El sol de Valencia se filtraba por las ventanas de la casa de mi suegra Martina, bañando la sala de estar con una luz cálida y acogedora. Era un día especial, su 70º cumpleaños, y yo había decidido preparar algo especial para la ocasión. El aroma a azafrán y mariscos inundaba la cocina mientras daba los últimos toques a la paella, el plato favorito de Martina. ¿Cómo va esa paella, cariño?, preguntó mi marido Antonio, asomándose a la cocina con una sonrisa expectante. Casi lista, respondí, revolviendo el arroz con cuidado. Espero que a tu madre le guste. He seguido la receta de tu abuela al pie de la letra. Mientras cocinaba, no pude evitar pensar en todos los cumpleaños que habíamos celebrado en esta casa. Martina siempre había sido el corazón de la familia, la que nos mantenía unidos con su risa contagiosa y su amor incondicional. Verla cumplir 70 años era un regalo para todos nosotros. El resto de la familia ya estaba reunida en el comedor. Podía escuchar las risas y las conversaciones animadas. Rafael, mi suegro, estaba contando una de sus anécdotas de juventud, provocando carcajadas entre los invitados. La paella está lista, anuncié, entrando al comedor con la paellera humeante entre las manos. Todos se giraron para mirar, sus ojos brillando de anticipación. Martina, sentada en la cabecera de la mesa, me sonrió con cariño. «¡Ay, hija, qué bien huele!», exclamó, juntando las manos con entusiasmo. Con cuidado, serví una generosa porción en el plato de Martina. El arroz dorado, salpicado de trozos de pollo, conejo y verduras, formaba un mosaico de colores y texturas que prometía un festín para el paladar. «Feliz cumpleaños, Martina», dije, colocando el plato frente a ella. «Espero que te guste». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Martina miró el plato por un instante, su expresión cambiando de repente. Antes de que alguien pudiera decir algo, levantó la mano y, con un movimiento brusco, golpeó el borde del plato. El sonido de la cerámica contra el suelo resonó en la habitación, seguido por un silencio sepulcral. Trozos de paella se esparcieron por el suelo de baldosas, formando un caótico patrón de arroz y carne. Me quedé paralizada, con la paellera aún en las manos, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Había hecho algo mal? ¿La paella no era de su agrado? Mil preguntas atravesaron mi mente en cuestión de segundos. Miré a mi alrededor, buscando en los rostros de los demás alguna explicación. Antonio estaba boquiabierto, su mirada alternando entre su madre y el desastre en el suelo. Rafael, por su parte, se había puesto pálido, como si hubiera visto un fantasma. Martina, logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. «¿Qué?». Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Martina permanecía inmóvil, con la mano aún extendida sobre la mesa, su mirada fija en el vacío donde antes estaba el plato. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse. Lentamente, dejé la paellera sobre la mesa y me agaché para empezar a recoger los trozos de cerámica esparcidos por el suelo. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo hacía, mi mente aún tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. «Deja eso, yo lo recojo», dijo Antonio, saliendo de su estupor y arrodillándose a mi lado. Mientras limpiábamos, pude sentir las miradas de todos sobre nosotros. La tensión en el ambiente era palpable, como si una nube oscura hubiera descendido sobre lo que se suponía que iba a ser una celebración feliz. «Mamá», escuché a Antonio decir finalmente, su voz temblorosa pero firme. «¿Por qué has hecho eso?». Levanté la vista para mirar a Martina. Su rostro estaba ahora contraído en una expresión que no pude descifrar. ¿Era dolor? ¿Arrepentimiento? ¿O algo más profundo y perturbador? El silencio que siguió a la pregunta de Antonio fue aún más tenso que el anterior. Todos conteníamos la respiración, esperando una explicación que no llegaba. Rafael, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se movió incómodo en su silla, su mirada fija en su esposa con una mezcla de preocupación y conocimiento. Mientras el silencio se prolongaba, no pude evitar pensar en todas las posibles razones detrás de este comportamiento tan inusual. ¿Estaba Martina enferma? ¿Había ocurrido algo que desconocíamos? La mujer que yo conocía, siempre amable y considerada, parecía haber desaparecido, reemplazada por esta versión silenciosa y perturbadora.
El ambiente festivo de hace unos minutos se había esfumado por completo, dejando tras de sí una atmósfera cargada de confusión y preocupación. Lo que debería haber sido un momento de alegría y celebración se había convertido en algo completamente diferente, algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Mientras terminábamos de limpiar el desastre, no pude evitar preguntarme qué nos depararía el resto de la tarde. ¿Cómo podríamos recuperar la celebración después de esto? ¿O acaso este incidente era solo el principio de algo mucho más grande y preocupante? El silencio que siguió al incidente de la paella parecía extenderse eternamente. Yo seguía de rodillas en el suelo, recogiendo los últimos trozos de cerámica, cuando Antonio finalmente encontró su voz. «Mamá», dijo, su tono una mezcla de incredulidad y preocupación, «¿por qué has hecho eso?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de tensión. Levanté la vista para observar a Martina, esperando alguna reacción, alguna explicación que pudiera dar sentido a lo que acababa de suceder. Martina permaneció inmóvil, su mirada fija en algún punto indefinido más allá de nosotros. Sus manos, que momentos antes habían golpeado el plato con tanta fuerza, ahora descansaban temblorosas sobre su regazo. El contraste entre la Martina alegre y vivaz que conocíamos y esta versión silenciosa y perturbada era desconcertante. Antonio se levantó lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de su madre. Pude ver la lucha interna en su expresión, la batalla entre la confusión y la preocupación. Dio un paso hacia ella, extendiendo una mano vacilante. «Mamá», repitió, esta vez con más suavidad, «por favor, háblanos. ¿Qué está pasando?». El silencio persistió. Los demás invitados, que hasta ahora habían permanecido congelados en sus asientos, comenzaron a moverse incómodos. Algunos intercambiaron miradas de preocupación, otros ampliamente bajaron la vista, como si temieran ser testigos de algo que no deberían ver. Fue entonces cuando miré hacia Rafael, buscando algún tipo de explicación o guía. Lo que vi me dejó aún más desconcertada. Mi suegro, normalmente un hombre jovial y conversador, estaba pálido como un fantasma. Sus ojos, fijos en Martina, reflejaban una mezcla de emociones que no pude descifrar por completo. ¿Era miedo? ¿Culpa? ¿O acaso, conocimiento? «Rafael», dije en voz baja, acercándome a él. «¿Sabes qué está pasando?». Él me miró por un instante, sus ojos encontrándose con los míos antes de volver rápidamente a Martina. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero ningún sonido salió. Simplemente sacudió la cabeza, pero algo en su gesto me hizo dudar. Parecía que cargaba con un peso invisible, un secreto que lo estaba consumiendo por dentro. Antonio, mientras tanto, se había arrodillado frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Mamá», insistió, su voz quebrándose ligeramente, «sea lo que sea, puedes contárnoslo. Estamos aquí para ti». El rostro de Martina se contrajo, como si las palabras de su hijo hubieran tocado algo profundo dentro de ella. Por un momento, pensé que iba a hablar, que finalmente obtendríamos una explicación. Pero en lugar de palabras, lo que salió fue un sollozo ahogado. La tensión en la sala era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Cada respiración, cada movimiento parecía amplificado en el silencio. Los invitados, claramente incómodos, comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose si deberían irse o quedarse. «Quizás deberíamos darle un momento», sugirió una de las amigas de Martina, levantándose de su silla. «Parece que necesita espacio». Pero antes de que alguien pudiera moverse, Rafael habló por primera vez desde el incidente. Su voz, normalmente fuerte y segura, sonaba débil y temblorosa. «No», dijo, alzando una mano. «Por favor, quédense. Creo que hay algo que necesitamos discutir como familia». Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque, enviando ondas de ansiedad por toda la habitación. ¿Qué podría ser tan importante que requería la presencia de todos? ¿Y por qué Rafael parecía tan reticente a hablar? Antonio se giró hacia su padre, su rostro una mezcla de confusión y creciente preocupación. «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando?». Rafael abrió la boca para responder, pero Martina lo interrumpió con un gesto brusco. «No», dijo, su voz apenas un susurro. «No es tu lugar para decirlo.
Fue la primera palabra que había pronunciado desde el incidente, y llevaba consigo una carga de emociones que no pude descifrar por completo. Dolor, miedo, resignación, todo mezclado en esa simple negativa. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Todos los ojos estaban fijos en Martina, esperando, conteniendo la respiración. Incluso los niños, que hasta ahora habían estado jugando en la habitación contigua, parecían sentir la tensión y se habían quedado quietos. Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso, Martina levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban ahora nublados por las lágrimas no derramadas. Miró a cada uno de nosotros, deteniéndose un momento más en Antonio y Rafael. «Lo siento», dijo finalmente, su voz quebrada pero firme. «No quería que fuera así. No, hoy. No en mi cumpleaños». Antonio apretó las manos de su madre, animándola silenciosamente a continuar. Rafael se inclinó hacia adelante en su silla, su rostro una máscara de ansiedad y anticipación. Yo me quedé de pie, entre mi marido y mi suegro, sintiendo que estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. El aire en la habitación parecía cargado de electricidad, como los momentos antes de una tormenta. Martina tomó una respiración profunda, cerrando los ojos por un momento como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que no había visto antes. «Hay algo que necesito decirles», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Algo que descubrí esta mañana y que cambiará las cosas para todos nosotros». Y así, en medio de lo que debería haber sido una celebración feliz, nos preparamos para escuchar una revelación que, estaba segura, ninguno de nosotros estaba preparado para oír. El silencio en la sala se volvió aún más denso mientras todos esperábamos que Martina continuara. Su cuerpo comenzó a temblar ligeramente, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Antonio apretó suavemente las manos de su madre, dándole ánimo silencioso para continuar. «Esta mañana», comenzó Martina, su voz apenas un susurro, «fui al hospital para recoger los resultados de unos exámenes que me hice la semana pasada». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Rafael se inclinó hacia adelante en su silla, su rostro una máscara de preocupación y algo más, ¿culpa? «El doctor me llamó a su oficina», continuó Martina. «Y me dio un diagnóstico que no esperaba». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Qué podría ser tan grave como para causar esta reacción? «Martina, cariño», dijo una de sus amigas, acercándose para poner una mano reconfortante en su hombro. «Sea lo que sea, estamos aquí para ti». Martina asintió agradecida, tomando una respiración profunda antes de continuar. «El doctor me dijo que tengo un problema de salud bastante serio. Algo que va a cambiar nuestras vidas». Antonio se tensó visiblemente. «Mamá», dijo, su voz quebrada por la emoción, «¿qué es? Por favor, dinos». Martina miró a su hijo, sus ojos llenos de amor y tristeza. «Oh, Antonio», suspiró. «No quería decirlo hoy. No quería arruinar la celebración. Pero cuando vi la paella, cuando pensé en todos los cumpleaños que hemos compartido y en los que tal vez no podré disfrutar plenamente en el futuro, simplemente, perdí el control». Un sollozo escapó de su garganta, y Antonio la abrazó instintivamente. Rafael se levantó de su silla, acercándose a su esposa con pasos vacilantes. «Martina», dijo suavemente, «¿por qué no me lo dijiste esta mañana?» Ella lo miró, una mezcla de amor y reproche en sus ojos. «No pude, Rafael. No sabía cómo. Y luego, con los preparativos para la fiesta, simplemente no encontré el momento adecuado». Me acerqué a Martina, arrodillándome junto a Antonio. «Martina», dije suavemente, «estamos aquí para ti. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Ella me miró agradecida, apretando mi mano. Luego, con un suspiro tembloroso, finalmente reveló lo que la atormentaba. «El doctor me diagnosticó un problema neurológico», dijo, su voz apenas audible. «Dijo que es el inicio de algo más grave». El silencio en la sala era ensordecedor.
Podía sentir la tensión, el miedo y la preocupación emanando de todos los presentes. ¿Qué tipo de problema neurológico, mamá?, preguntó Antonio, su voz temblorosa. Martina cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para decir las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. El doctor dijo que muestra signos tempranos de Alzheimer, dijo finalmente, las palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. El impacto fue inmediato. Antonio se quedó paralizado, su rostro una máscara de shock y negación. Rafael se tambaleó, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente, y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Yo sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Alzheimer. La palabra resonaba en mi mente, trayendo consigo imágenes de deterioro, pérdida de memoria, y un futuro incierto. Pero eso no puede ser, balbuceó Antonio. Mamá, tú estás bien. Eres fuerte, saludable. Martina sonrió tristemente, acariciando la mejilla de su hijo. Oh, mi niño. Yo también quise negarlo al principio. Pero el doctor fue muy claro. Los síntomas que he estado experimentando, los pequeños olvidos que he tenido últimamente, todo apunta en esa dirección. Rafael finalmente encontró su voz. ¿Por qué no me lo dijiste, Martina?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Podría haberte acompañado, podríamos haber enfrentado esto juntos. Martina lo miró, sus ojos llenos de amor y arrepentimiento. Lo sé, mi amor. Pero tenía miedo. Miedo de que fuera real, miedo de cómo reaccionarían todos. Y luego, con la fiesta de hoy, no quería arruinar este día para nadie. Oh, Martina, dije, sintiendo las lágrimas correr por mis propias mejillas. Nada podría arruinar este día. Estamos aquí para celebrarte, para amarte, en las buenas y en las malas. Los demás invitados asintieron en acuerdo, algunos llorando abiertamente, otros ofreciendo palabras de apoyo y amor. Pero, ¿qué significa esto?, preguntó Antonio, su voz temblando. ¿Qué va a pasar ahora? Martina respiró profundamente antes de responder. El doctor dijo que estamos en una etapa muy temprana. Hay tratamientos, terapias que pueden ayudar a ralentizar el progreso. Pero... Su voz se quebró, y pude ver el miedo en sus ojos. El miedo a lo desconocido, a un futuro que de repente se había vuelto incierto. Pero no hay cura, completó Rafael, su voz apenas un susurro. Martina asintió lentamente. No la hay. Y eso es lo que más me asusta. La idea de olvidar. De perder mis recuerdos, mis experiencias, a las personas que amo. Antonio la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de este diagnóstico con su mero abrazo. No vamos a dejar que eso pase, mamá, dijo con fiereza. Haremos todo lo que sea necesario. Investigaremos, buscaremos los mejores tratamientos, los mejores especialistas. Rafael se unió al abrazo, envolviendo a su esposa e hijo en sus brazos. Tu hijo tiene razón, mi amor, dijo. No estás sola en esto. Nunca lo estarás. Me uní al abrazo familiar, sintiendo el amor y la fuerza que emanaba de este círculo. A nuestro alrededor, los amigos y familiares se acercaron, formando un círculo de apoyo y cariño. En ese momento, en medio del miedo y la incertidumbre, sentí una chispa de esperanza. Sí, el camino que teníamos por delante sería difícil y lleno de desafíos. Pero lo enfrentaríamos juntos, como familia, con amor y determinación. Martina nos miró a todos, sus ojos brillando con lágrimas pero también con una nueva determinación. Gracias, dijo suavemente. Gracias por estar aquí, por amarme. No sé qué me depara el futuro, pero sé que con ustedes a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Y así, en medio de lo que debería haber sido una celebración de cumpleaños, nos encontramos celebrando algo diferente, la fuerza del amor familiar y la determinación de enfrentar juntos cualquier adversidad que la vida nos presentara. El silencio que siguió a la revelación de Martina fue ensordecedor. La tensión en la sala era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en Martina, Antonio y Rafael, como si fueran los actores principales de una obra de teatro trágica que nadie quería ver,
pero de la que nadie podía apartar la mirada. Antonio fue el primero en romper el silencio. Se separó ligeramente del abrazo familiar, sus ojos moviéndose rápidamente entre su madre y su padre. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: shock, miedo, confusión y, sobre todo, una profunda preocupación. «Mamá», comenzó, su voz temblando ligeramente, ¿cómo es posible? Quiero decir, siempre has sido tan fuerte, tan saludable. ¿Estás segura de que el médico no cometió un error?» Martina sonrió tristemente, acariciando la mejilla de su hijo. «Oh, Antonio, cariño. Ojalá fuera un error. Pero el doctor fue muy claro. Los síntomas que he estado experimentando, los pequeños olvidos, la confusión ocasional, todo apunta en esa dirección». Antonio sacudió la cabeza, negándose a aceptar la realidad. «Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo también olvido cosas a veces. Eso no significa que...». Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. Vi cómo luchaba internamente, tratando de reconciliar la imagen de su madre fuerte e independiente con esta nueva realidad que se les presentaba. Rafael, por su parte, permanecía extrañamente silencioso. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en un punto indefinido más allá de Martina. Había algo en su expresión que me inquietaba. No era solo shock o tristeza lo que veía en sus ojos. ¿Había algo más? ¿Culpa? ¿Conocimiento? «Rafael», dije suavemente, tocando su brazo. «¿Estás bien?» Mis palabras parecieron sacarlo de su trance. Parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño, y finalmente miró a su esposa. «Martina», comenzó, su voz ronca por la emoción contenida. «¿Por qué no me lo dijiste esta mañana? Podría haber ido contigo al médico. No deberías haber pasado por esto sola». Martina tomó la mano de su marido, apretándola suavemente. «Lo sé, mi amor. Pero necesitaba tiempo para procesarlo yo misma. Y luego, con los preparativos para la fiesta, simplemente no encontré el momento adecuado». Rafael asintió lentamente, pero pude ver que no estaba satisfecho con la respuesta. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su postura que sugería que había más en su mente de lo que estaba dispuesto a compartir. Antonio, mientras tanto, parecía estar recuperándose gradualmente del shock inicial. Su expresión cambió de confusión a determinación. «Bien», dijo, enderezándose. «¿Qué hacemos ahora? Debe haber tratamientos, terapias, algo que podamos hacer. Buscaremos los mejores especialistas, investigaremos todas las opciones». Su voz sonaba fuerte, decidida, pero pude detectar un temblor subyacente. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a los demás de que había una solución, una manera de luchar contra esto. Martina sonrió con tristeza. «Sí, hay tratamientos que pueden ayudar a ralentizar el progreso. El doctor mencionó algunos medicamentos y terapias cognitivas. Pero Antonio, cariño, tienes que entender, no hay cura». Las palabras cayeron pesadamente en la sala. Vi cómo la realidad de la situación comenzaba a asentarse en Antonio. Sus hombros se hundieron ligeramente, y por un momento, pareció mucho más joven y vulnerable de lo que lo había visto en años. «Pero eso no significa que nos demos por vencidos», continuó Martina, su voz ganando fuerza. «Voy a luchar contra esto con todo lo que tengo. Y sé que con ustedes a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa». Sus palabras parecieron infundir nueva vida en la habitación. Vi cómo los invitados, que hasta ahora habían permanecido en un silencio respetuoso, comenzaron a moverse, a ofrecer palabras de apoyo y aliento. Sin embargo, mi atención seguía fija en Rafael. Mientras todos los demás parecían estar saliendo lentamente del shock inicial, él seguía distante, casi ausente. Sus ojos se movían inquietos por la habitación, como si estuviera buscando una salida. «Rafael», dije en voz baja, acercándome a él. «¿Hay algo más que quieras compartir?» Él me miró sobresaltado, como si hubiera olvidado que estaba allí. Por un momento, vi una lucha en sus ojos, como si estuviera debatiendo consigo mismo. Finalmente, sacudió la cabeza. «No, no es nada,
murmuró, pero su tono no era convincente. Antonio, ajeno a la inquietud de su padre, había vuelto su atención a Martina. Mamá, dijo, tomando sus manos entre las suyas, vamos a superar esto juntos. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Investigaré, hablaré con especialistas, lo que sea necesario. Martina sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo sé, mi niño. Y eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Mientras observaba esta escena, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, el amor y la unidad familiar que veía frente a mí me llenaba de esperanza. Por otro, la actitud distante de Rafael y la magnitud del desafío que teníamos por delante me llenaban de inquietud. La tensión en la sala había cambiado. Ya no era el shock paralizante de antes, sino una tensión cargada de determinación, miedo y, sobre todo, amor. Era como si todos nos hubiéramos embarcado en un viaje desconocido y aterrador, pero al menos lo estábamos haciendo juntos. Mientras la conversación continuaba a mi alrededor, con planes siendo discutidos y palabras de apoyo intercambiadas, no pude evitar preguntarme qué nos depararía el futuro. ¿Cómo cambiaría esto nuestras vidas? ¿Estaríamos realmente preparados para lo que vendría? Y sobre todo, ¿qué secreto guardaba Rafael que lo mantenía tan distante en un momento como este? El ambiente en la sala había cambiado drásticamente desde el inicio de la celebración. Lo que debería haber sido una fiesta alegre se había convertido en una reunión solemne, cargada de emociones intensas y preguntas sin respuesta. Martina, sentada en el centro de todo, parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. «Hay algo más que necesito decirles», dijo Martina, su voz apenas un susurro. Todos nos inclinamos hacia adelante, conteniendo la respiración, preparándonos para lo que fuera a venir. Martina tomó una respiración profunda, cerrando los ojos por un momento como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, vi una mezcla de miedo y determinación en ellos. «El médico», comenzó, su voz quebrándose ligeramente, «el médico dijo que lo que tengo es Alzheimer. Estoy en una etapa inicial, pero...». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y aterradoras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Antonio se tambaleaba ligeramente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Rafael, por su parte, cerró los ojos y bajó la cabeza, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Alzheimer», repitió Antonio, su voz apenas audible. Pero eso no puede ser. Mamá, tú eres demasiado joven, demasiado vital». Martina sonrió tristemente, extendiendo una mano temblorosa para acariciar la mejilla de su hijo. «Oh, mi niño. Ojalá fuera así. Pero el Alzheimer no discrimina por edad. El doctor dijo que, aunque no es común, puede aparecer incluso antes de los 65 años. Vi cómo la realidad comenzaba a asentarse en todos los presentes. Los amigos y familiares intercambiaban miradas de shock y tristeza. Algunos lloraban silenciosamente, otros parecían estar en un estado de negación total. «Pero, ¿estás segura?», insistió Antonio, aferrándose a cualquier esperanza. «Quiero decir, ¿no podría ser un error? ¿Un diagnóstico equivocado?». Martina negó con la cabeza. «El doctor fue muy claro, Antonio. Los síntomas que he estado experimentando, los olvidos, la confusión, todo apunta en esa dirección. Además, me hicieron pruebas cognitivas y una resonancia magnética. Las imágenes mostraron cambios en mi cerebro consistentes con el Alzheimer temprano. Cada palabra parecía hundirse en nuestros corazones como un cuchillo. La cruel realidad de la situación comenzaba a hacerse evidente para todos». «Pero hay tratamientos, ¿verdad?», preguntó una de las amigas de Martina, su voz temblorosa pero llena de esperanza. «La medicina ha avanzado mucho en los últimos años». Martina asintió lentamente. «Sí, hay medicamentos que pueden ayudar a ralentizar el progreso de la enfermedad. El doctor mencionó terapias cognitivas y cambios en el estilo de vida que también pueden ser beneficiosos. Pero...». Su voz se quebró, y por primera vez desde que comenzó a hablar, vi lágrimas correr por sus mejillas. «Pero no hay cura», terminó en un susurro. El impacto de esas palabras fue devastador.
Vi cómo la esperanza se desvanecía de los ojos de Antonio, reemplazada por una mezcla de miedo y determinación. No importa, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Haremos todo lo que sea necesario, mamá. Investigaremos, buscaremos los mejores especialistas, probaremos todos los tratamientos disponibles. Martina sonrió a través de sus lágrimas, apretando la mano de su hijo. Lo sé, mi amor. Y eso significa todo para mí. Pero hay algo que me asusta más que la enfermedad misma. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Todos esperamos en silencio, conteniendo la respiración. Tengo miedo de olvidar, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de perder mis recuerdos, de no reconocer a las personas que amo. Tengo miedo de perderme a mí misma. Las palabras de Martina cayeron como un peso sobre todos nosotros. El Alzheimer no era solo una enfermedad física, era una amenaza a la esencia misma de quien era Martina, a todos los recuerdos y experiencias que la habían formado como persona. Y tengo miedo de perder mi independencia, continuó, su voz ganando fuerza a pesar del temblor en ella. Tengo miedo de convertirme en una carga para ustedes, de no poder cuidarme a mí misma. Rafael, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Martina, dijo, su voz ronca por la emoción, nunca serás una carga. Eres el amor de mi vida, la madre de nuestros hijos. Te cuidaremos, te apoyaremos, pase lo que pase. Vi cómo Martina se aferraba a las palabras de su esposo, como si fueran un salvavidas en medio de una tormenta. Pero también vi el miedo en sus ojos, el terror a un futuro incierto y a la pérdida gradual de sí misma. Pero, ¿y si llega un día en que no los reconozca?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Y si olvido todos nuestros momentos juntos, todas las risas, todos los recuerdos que hemos compartido? El silencio que siguió a esta pregunta fue desgarrador. Nadie tenía una respuesta, porque, ¿cómo se puede consolar a alguien frente a ese tipo de pérdida? Fue Antonio quien finalmente rompió el silencio. Mamá, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos, incluso si llega un día en que no nos recuerdes, nosotros siempre te recordaremos a ti. Recordaremos tu amor, tu fuerza, todo lo que nos has enseñado. Y estaremos aquí, recordándote quién eres, todos los días si es necesario. Sus palabras parecieron tocar algo profundo en Martina. Vi como una chispa de esperanza se encendía en sus ojos, pequeña pero brillante. Gracias, dijo suavemente, mirando a cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí, por amarme. No sé qué me depara el futuro, pero saber que los tengo a mi lado, eso lo hace un poco menos aterrador. Y así, en medio de lo que debería haber sido una celebración de cumpleaños, nos encontramos unidos en un nuevo propósito: apoyar a Martina en cada paso de este difícil camino que tenía por delante. El futuro era incierto, lleno de desafíos y miedos, pero también de amor y determinación. Mientras observaba a la familia abrazarse, consolarse mutuamente y hacer promesas de apoyo incondicional, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y esperanza. El camino que teníamos por delante sería difícil, pero lo recorreríamos juntos, como familia. La revelación de Martina había caído como una bomba en la habitación, cambiando para siempre el curso de nuestras vidas. El shock inicial dio paso a una oleada de emociones que parecían abrumar a todos los presentes. Antonio, aún arrodillado frente a su madre, la abrazó con fuerza, como si intentara protegerla de un enemigo invisible. Mamá, susurró, su voz quebrada por la emoción, vamos a superar esto juntos. Te lo prometo. Martina acarició el cabello de su hijo, sus ojos llenos de amor y tristeza. Lo sé, mi niño. Lo sé. Mientras observaba esta escena, mi atención se desvió hacia Rafael. El cambio en su comportamiento era palpable. El hombre que normalmente era el pilar de la familia, siempre listo con una broma o una palabra de aliento, parecía haberse encogido en su asiento. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que no podía descifrar por completo. Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso, Rafael se levantó de su silla. Dio un paso vacilante hacia Martina y Antonio, y luego otro. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca y cansada.
Martina, dijo, extendiendo una mano temblorosa hacia su esposa, yo lo sospechaba. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Rafael, incluso Martina y Antonio se separaron de su abrazo para mirarlo. ¿Qué quieres decir con que lo sospechabas?, preguntó Antonio, su voz teñida de incredulidad y un toque de ira. Rafael cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas brillando en ellos. Hace unos meses, comenzó, su voz apenas un susurro, empecé a notar pequeñas cosas. Olvidos que parecían más frecuentes de lo normal, momentos de confusión. Al principio, pensé que era solo el estrés, o tal vez la edad. Pero luego se detuvo, tragando con dificultad. Martina lo miraba fijamente, una mezcla de comprensión y dolor en sus ojos. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó suavemente. Rafael sacudió la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Tenía miedo, admitió. Miedo de que fuera cierto, miedo de perder a la mujer que amó. Pensé que si lo ignoraba, tal vez desaparecería. Antonio se puso de pie, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Papá, dijo, su voz tensa, ¿cómo pudiste guardar silencio sobre algo así? ¿No crees que teníamos derecho a saberlo? Rafael asintió, el peso de la culpa visible en sus hombros caídos. Lo sé. Debí haber dicho algo. Pero no quería creerlo. No quería enfrentarlo. Martina extendió una mano hacia su esposo, atrayéndolo hacia ella. Oh, Rafael, suspiró, entiendo tu miedo. Yo misma he estado luchando con él desde que recibí el diagnóstico esta mañana. Vi cómo Rafael se derrumbaba en los brazos de su esposa, su sollozo silencioso sacudiendo su cuerpo. Era una imagen desgarradora ver a este hombre fuerte y orgulloso reducido a un estado de vulnerabilidad tan profunda. Antonio, por su parte, parecía estar luchando con sus propias emociones. Vi cómo apretaba los puños, su mandíbula tensa con una mezcla de ira y dolor. Deberíamos haber sabido, dijo finalmente, su voz temblorosa. Podríamos haber hecho algo antes, buscar ayuda, tratamientos. Martina negó con la cabeza, extendiendo su mano libre hacia su hijo. Antonio, mi amor, no hay nada que pudiéramos haber hecho diferente. El Alzheimer no tiene cura, ¿recuerdas? Lo importante es que estamos juntos ahora, enfrentando esto como familia. Mientras observaba esta escena, no pude evitar notar cómo Martina, a pesar de ser quien había recibido el diagnóstico devastador, se había convertido en la fuerza que mantenía unida a la familia. Su coraje y su amor incondicional brillaban como un faro en medio de la tormenta emocional que nos rodeaba. De repente, Martina se separó ligeramente del abrazo, sus ojos fijos en algo más allá de nosotros. Seguí su mirada y vi que estaba mirando una fotografía familiar colgada en la pared. Era una imagen tomada hace años, durante unas vacaciones en la playa. Todos sonreíamos a la cámara, felices y despreocupados, sin idea de lo que el futuro nos depararía. Esa foto, dijo Martina suavemente, fue tomada el verano antes de que Antonio se fuera a la universidad, ¿verdad? Rafael asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, en la playa de Valencia. Fue un verano maravilloso. Vi cómo Martina miraba fijamente la imagen, sus ojos recorriendo cada detalle como si quisiera grabarla en su memoria para siempre. Comprendí entonces uno de sus mayores temores, olvidar estos momentos preciosos, estas memorias que formaban el tejido de su vida. Quiero recordar, dijo Martina, su voz apenas un susurro. Quiero recordar cada momento, cada risa, cada abrazo. No quiero perder nada de esto. Antonio se acercó a su madre, tomando su mano. Y te ayudaremos a recordar, mamá, prometió. Hablaremos de estos momentos, veremos fotos juntos, contaremos historias. No dejaremos que olvides. Rafael asintió, uniéndose a la promesa. Cada día te recordaré cuánto te amo, Martina. Cada día te contaré nuestra historia de amor, una y otra vez si es necesario. Vi cómo una pequeña sonrisa se formaba en los labios de Martina, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Gracias, dijo suavemente. Gracias por estar aquí,
por amarme, por prometerme un futuro lleno de recuerdos, incluso cuando temo perderlos. Y así, en medio de lo que debería haber sido una celebración de cumpleaños, nos encontramos unidos en un nuevo propósito: mantener vivos los recuerdos de Martina, luchar contra el olvido con todas nuestras fuerzas. El camino que teníamos por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de tristeza. Pero también estaría lleno de amor, de momentos de conexión profunda, de promesas cumplidas día tras día. Mientras observaba a esta familia, unida en su dolor pero también en su determinación, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. El Alzheimer podría robar los recuerdos de Martina, pero no podría robar el amor que la rodeaba. Y ese amor, pensé, sería nuestra arma más poderosa en la batalla que teníamos por delante. El ambiente en la sala estaba cargado de emociones cuando, de repente, el sonido estridente del timbre de la puerta nos sobresaltó a todos. Fue como si una burbuja invisible que nos envolvía se hubiera reventado, trayéndonos bruscamente de vuelta a la realidad. Nos miramos unos a otros, confundidos. ¿Quién podría ser? Todos los invitados ya estaban aquí, sumidos en este momento íntimo y doloroso que estábamos compartiendo. Rafael fue el primero en reaccionar. «Yo iré», dijo, su voz aún ronca por la emoción. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso, y se dirigió hacia la puerta. El silencio en la sala era palpable mientras esperábamos. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos contuviéramos la respiración. Martina apretó la mano de Antonio, sus ojos fijos en la dirección por la que había desaparecido Rafael. Escuchamos el sonido de la puerta abriéndose, seguido por un murmullo de voces que no podíamos distinguir claramente. Luego, pasos que se acercaban. Rafael reapareció en la sala, pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer de mediana edad, vestida con un traje formal y llevando un maletín. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. La reconocí de inmediato, era la doctora Martínez, la neuróloga de Martina. «Buenas tardes a todos», saludó la doctora, su voz suave pero firme. «Lamento interrumpir, pero Rafael me llamó hace un rato, preocupado por cómo Martina estaba manejando la noticia». Todos nos quedamos en silencio, procesando esta nueva información. Antonio fue el primero en reaccionar. «¿Llamaste a la doctora, papá?», preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y algo que sonaba casi como acusación. Rafael asintió lentamente. «Lo hice», admitió. «Después de que Martina nos contara sobre el diagnóstico, me di cuenta de que necesitaríamos ayuda profesional para manejar esto. No podemos hacerlo solos». Vi cómo Martina miraba a su esposo, una mezcla de gratitud y amor en sus ojos. «Gracias, Rafael», dijo suavemente. Luego se volvió hacia la doctora. «Doctora Martínez, me alegro de verla, aunque confieso que no esperaba su visita hoy». La doctora Martínez se acercó a Martina, tomando asiento en una silla cercana. «Martina», comenzó, su voz llena de compasión, «sé que recibir un diagnóstico como este es abrumador. Quería asegurarme de que tuvieras todo el apoyo necesario en este momento crucial». Antonio, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Doctora», dijo, su voz temblorosa, ¿puede explicarnos exactamente qué significa este diagnóstico? ¿Qué podemos esperar?» La doctora Martínez asintió, su expresión seria pero amable. «Por supuesto, Antonio. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. En el caso de Martina, estamos en una etapa muy temprana, lo cual es una buena noticia en términos de manejo y tratamiento». Hizo una pausa, mirando a cada uno de nosotros antes de continuar. «Sin embargo, es importante que entiendan que el Alzheimer es una enfermedad progresiva. Con el tiempo, los síntomas se volverán más pronunciados. Martina puede experimentar mayor dificultad para recordar eventos recientes, problemas para planificar o resolver problemas, confusión con el tiempo o el lugar, y cambios de humor o comportamiento». Vi cómo Martina apretaba la mano de Antonio mientras escuchaba. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos que me conmovió profundamente. «Pero hay esperanza», continuó la doctora. «Tenemos medicamentos que pueden ayudar a manejar los síntomas y ralentizar la progresión de la enfermedad.
Además, hay muchas estrategias no farmacológicas que pueden ser de gran ayuda. ¿Qué tipo de estrategias?, preguntó Rafael, inclinándose hacia adelante en su asiento. Bueno, respondió la doctora Martínez, la estimulación cognitiva es crucial. Esto puede incluir juegos de memoria, rompecabezas, lectura, aprender nuevas habilidades. También es importante mantener una rutina estructurada, hacer ejercicio regularmente y mantener una dieta saludable. Mientras la doctora hablaba, vi cómo una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en los ojos de todos. Ya no estábamos ampliamente enfrentando un diagnóstico aterrador, ahora teníamos un plan, pasos concretos que podíamos seguir. Además, continuó la doctora Martínez, el apoyo familiar y social es fundamental. Martina necesitará de todos ustedes en este viaje. Su amor, su paciencia y su comprensión serán sus mejores aliados. Antonio asintió con firmeza. Estaremos aquí para mamá, cada paso del camino, declaró, su voz llena de determinación. La doctora sonrió, aprobando sus palabras. Esa actitud es exactamente lo que Martina necesita. Ahora, me gustaría hablar sobre los próximos pasos. Necesitaremos hacer algunas pruebas adicionales para determinar el mejor curso de tratamiento. Mientras la doctora Martínez continuaba explicando los detalles del plan de tratamiento, no pude evitar notar cómo el ambiente en la sala había cambiado. El miedo y la desesperación iniciales habían dado paso a una sensación de propósito compartido. Estábamos unidos en nuestra determinación de apoyar a Martina, de luchar contra esta enfermedad con todas nuestras fuerzas. Martina, que había permanecido en silencio durante gran parte de la explicación de la doctora, finalmente habló. Doctora, dijo, su voz suave pero firme, quiero que sepa que estoy dispuesta a hacer todo lo necesario. Pero también quiero vivir mi vida lo más plenamente posible, mientras pueda. No quiero que el Alzheimer defina quién soy. La doctora Martínez asintió, una sonrisa comprensiva en su rostro. Esa es una actitud maravillosa, Martina. Y tienes razón. El objetivo de nuestro tratamiento no es solo manejar los síntomas, sino ayudarte a mantener tu calidad de vida, tu independencia y tu sentido de identidad durante el mayor tiempo posible. Vi cómo Rafael tomaba la mano de Martina, sus ojos llenos de amor y admiración. Estoy tan orgulloso de ti, mi amor, dijo suavemente. Enfrentaremos esto juntos, día a día. Antonio se unió al abrazo familiar, y por un momento, a pesar de las circunstancias, sentí una oleada de esperanza. Sí, el camino que teníamos por delante sería difícil, lleno de desafíos que ni siquiera podíamos imaginar en este momento. Pero también estaría lleno de amor, de momentos de conexión profunda, de pequeñas victorias que celebraríamos juntos. La doctora Martínez observó la escena con una sonrisa amable. Esto, dijo, señalando el abrazo familiar, es su mejor medicina, Martina. El amor y el apoyo de su familia serán fundamentales en este viaje. Mientras la tarde avanzaba, la conversación continuó. La doctora Martínez respondió pacientemente a todas nuestras preguntas, ofreciendo claridad y esperanza en partes iguales. Hablamos sobre grupos de apoyo, sobre cómo adaptar la casa para hacerla más segura y cómoda para Martina, sobre la importancia de mantener una vida social activa. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando la sala con una luz dorada, me di cuenta de que, aunque este no era el cumpleaños que habíamos planeado para Martina, de alguna manera se había convertido en algo igualmente significativo. Era un día de verdad, de unión familiar, de enfrentar nuestros miedos y encontrar fuerza en el amor que nos unía. Antes de que la doctora Martínez se fuera, nos reunió a todos en un círculo. Recuerden, dijo, mirándonos a cada uno a los ojos, que aunque el Alzheimer es un desafío enorme, no están solos en esto. Hay toda una comunidad de profesionales, grupos de apoyo y familias que han pasado por lo mismo, dispuestos a ayudar. No duden en buscar ayuda cuando la necesiten. Mientras la veíamos partir, sentí una mezcla de emociones. Había miedo, sí, pero también determinación y esperanza. Miré a Martina, rodeada por el amor de su familia, y supe que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos este desafío juntos. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, el amor que nos unía era más fuerte que cualquier enfermedad. Y con ese amor como nuestra fuerza guía, estábamos listos para enfrentar lo que viniera, un día a la vez.